Buenas, hoy vamos a tratar la enfermedad denominada verruca peruana por una de sus manifestaciones cutáneas o enfermedad de Carrion o fiebre de la orolla, presentado por Paula Andrea Renoga Esteban. El agente etiológico en este caso va a ser la bacteria gram negativa Bartonella bacilliformis en un 95 o 98% de los casos reportados, pero también se ve otros géneros, entre el que va a estar la Bartonella rocha lima y Bartonella ancashi. La Bartonella bacilliformis es una bacteria gram negativa, como lo mencionamos, y esa va a parasitar tanto a los glóbulos rojos como a las células del endotelio. De allí varias de sus manifestaciones clínicas que más adelante hablaremos con mayor profundidad. El vector va a ser del orden Diptera, familia Cicconidae y género Lutzomia. Por el género vemos que también se relaciona con la enfermedad de la Leishmania, pero en este caso va a ser Luxomia verrucarum, que es la más conocida, pero también se ven otras especies como lo es la Luxomia peruensis y la serrana en la mayoría de los casos, pero pues también hay varias especies más. Es la hembra la que se va a alimentar de la sangre, puesto que esta es la hematófaga, va a ser pues el vector a considerar. Y como vemos ahí en la imagen está la Luxomia verrucarum, que es la más conocida como mencionamos. Esta tiene una alimentación nocturna, se habla de que poco vuela o se va a evidenciar en las mañanas, requiere condiciones de humedad, son débiles voladoras y la coloración varía de pardo claro, que es un rojizo o un café, a un oscuro que va a ser un gris o un negro. Y este va a ser mucho más pequeño que un mosquito. La distribución geográfica se halla únicamente en Sudamérica, pues en los reportes que se han hecho, y de manera predominante se va a hallar en el Perú. También se halla en Ecuador y en Colombia, sobre todo en la zona de Nariño. Las condiciones geográficas y climáticas presentes en estas zonas van a ser de estos lugares como los focos a tener en cuenta. Los signos y los síntomas vamos a clasificarlos en la fase aguda y la fase eruptiva. En la fase aguda tenemos fiebre, malestar general, palidez. Esta palidez se va a ver por la anemia severa. Como hemos mencionado al inicio, el agente etiológico va a causar una lisis o va a fagocitar los glóbulos rojos, de allí esta manifestación clínica. También va a haber hiporexia, hepatomegalia, ictericia y linfadenomegalia. Todo eso pues también producto de esa parasitación de los glóbulos rojos. Hay una disminución de la inmunidad, por lo que concomitantes se van a ver enfermedades oportunistas, causadas principalmente por hongos, por algún otro tipo de bacterias o hasta pues parásitos. En la fase eruptiva tenemos diversas formas, principalmente van a haber verrugas en la cara, extremidades superiores e inferiores, de allí que se llame verruga peruana, por esa fase que va a ser de esta fase 2, que es la fase eruptiva. Y estas manifestaciones que mencioné anteriormente son más comunes en niños preescolares y en escolares. El diagnóstico lo vamos a poner en 3 secciones: la clínica, la bioquímica y la molecular. La clínica tenemos que el frotis de sangre periférica en la fase aguda sobre todo va a ser como clave y lo que más se va a usar por el poco costo que esta tiene y por pues digamos que tiene una buena sensibilidad y especificidad. En ella se va a ver un 100% de parasitismo de los glóbulos rojos que muestran formas bacilares, que son las juveniles, cocoid de las viejas o una combinación de ambas para dar allí las cocobacilares. También puede hacerse mielocultivo o un hemocultivo que pues va a evidenciar el crecimiento de la bacteria, y en el hemograma vamos a tener una leucocitosis con desviación a la izquierda. Esto con predominio neutrofílico, ya que pues va a ser por una bacteria. Y la anemia severa también va a estar evidenciada en el hemograma. En cuanto a bioquímico, tenemos el aumento de las bilirrubinas, pues podemos pedir clínicamente la totalidad directa y va a haber un predominio de esta bilirrubina directa. El Western blot en los pacientes en fase eruptiva pues va a adquirir también pues importancia, pero pues debido a su alto costo se prefiere el de las bilirrubinas. Y en cuanto al molecular, tenemos que la PCR para detectar la bacteria es especial cuando hay poco parasitismo en sangre, no en la fase aguda como vimos, sino en la fase eruptiva. El DNA de la B. bacilliformis, utilizando pues extracción por lisis térmica, la amplificación mediante los primers que van a ser principalmente el 16S y el 23S, muestran que esta tiene una banda de unos 1300 pares de base. En esta tabla vemos como de manera más específica los genes que van a ser el RRS, el GLTAT y el RPO-B. Y pues allí vemos los diferentes nombres de los primers, la secuencia que se va a llevar de estos. Obviamente, como es un PCR, se va a tener que hacer una amplificación de estos y pues los diferentes fragmentos y demás. Esto pues como pueden ver ahí, vemos en el primer su inicio, que va a ser el 16S, como lo habíamos mencionado anteriormente. En las medidas de control y prevención tenemos que primero se tiene que hacer pues una reducción del contacto efectivo entre el vector y el humano. Entonces, las barreras pueden ser tanto espaciales como temporales o de protección personal. En los dos primeros casos, los objetivos de una barrera pues claramente van a ser eliminar los vectores en el área protegida y evitar la introducción de vectores externos. Se debe hacer limpieza y recorte de hierbas, pero esto haciendo uso de rociados simultáneos con insecticidas para evitar un aumento de pues la incidencia debido a la movilización masiva de vectores durante la deforestación sanitaria. La protección personal implica el uso de ropa, pues especialmente, digamos, deben cubrirse con ropa larga en la noche, porque dijimos que era más común que estos pues como que atacaran en la noche, hicieran su alimentación nocturna, en el caso de las hembras, y los flebotomina no intentan penetrar ningún tejido, por más fino que sea, de allí que, digamos, la simple protección con la ropa logra ser pues una efectividad, o sea, logra ser efectivo. El uso de repelentes y el uso de pantallas o mosquiteros impregnados con insecticida también se ha visto evidencia al respecto. Y en epidemiología, pues digamos, a destacar está que la mortalidad fue más del 90% en la era preantibiótica, pero actualmente la letalidad es del 8.8%, pero pues sigue siendo un problema de salud pública, más, como ven allí la bandera, en el Perú.
El tratamiento antibiótico pues va a depender de la fase. Entonces, si hablamos de la fase aguda, veremos el cloranfenicol solo combinado con penicilinas y también el uso de ciprofloxacilo. Y en la fase eruptiva, la rifampicina, que es pues de especial utilidad para las verrugas. Y aquí tenemos pues las referencias bibliográficas usadas para la siguiente revisión. Y muchas gracias.